No es un PC porque tenga la misma potencia. Ese es el término que se ha estado aplicando sobre todas las consolas de la actual generación, que gracias a sus arquitecturas y a su motivo principal de la potencia de sus tarjetas gráficas, cada vez se parecen más a lo que ofrece un PC. Sino totalmente fuera de ese término, la Nintendo Switch se parece al PC en un motivo. ¿Quieres saber más? Empecemos. Hay muchas referencias sobre lo que es un PC y lo que es una Nintendo Switch, pero hoy me gustaría hablar de una específicamente, y se trata de un factor muy importante que actualmente hace mucha falta. Antes quizás no, pero antes todo era más sencillo, actualmente no, y no estoy criticando esta generación ni mucho menos, ya que aunque tuvo sus bajones, este año se espera un buen rendimiento. Estoy hablando de que la tecnología avanza demasiado rápido. El PC empezó a dominar gracias a eso, y aquí os explicaré el motivo del por qué el PC ganó sector en este mundo de los videojuegos, pero solo uno de los muchos motivos que tuvo. Y es que a una consola por años se le ha reconocido por ser compacta, y no tiene nada de malo. Todo junto y funcionando, sin tener que cambiar nada, era lo mejor. Era más simple y lo más fácil para jugar. Con Nintendo 64 empezó a cambiar un poco, debido a que mostraba las especificaciones de su consola, lo que demostraba el interior, los componentes que contenían, que prácticamente eran superiores a sus rivales, que en ese entonces era PlayStation 1 y Sega Saturn. Pero en ese momento, aún no era el momento de demostrar esas capacidades. Aún no era el tiempo para empezar a comparar el hardware. Con ello, ya se empezó a comparar poco a poco con el PC. Un PC que en ese momento estaba creciendo recién en este mundo, en el mundo de los videojuegos, en el cual la comparación resultó que Nintendo 64 estaba a la par con un PC de gama alta en el aspecto de gráficos de videojuegos. Impresionante, ¿verdad? Imagínate escuchar eso de una de las consolas actuales. Ahora es imposible esto, antes no. En la generación siguiente empezó otra vez GameCube ganando por potencia en todos los sentidos a sus rivales, que eran PlayStation 2 y Dreamcast. GameCube otra vez realizó el mismo truco de una potencia asombrosa, que ya no alcanzaba a un PC de gama alta, pero con un PC de gama media se podía comparar. Entonces, las comparaciones que se hacían con otras consolas no eran muchas, pero sí habían. Pero ya sabemos el fracaso de la consola y que PlayStation 2 tuvo el gran catálogo. Dreamcast fue la última consola de Sega, y luego Xbox dio un paso más que a GameCube le faltaba. GameCube iba por la potencia, pero no era lo mismo que un PC en cuanto a arquitectura. Con Xbox eso cambió, ya que la empresa que creó Xbox llevaba años en el mercado del PC, ya sea fabricando software o periféricos y ajustando a medida los componentes del PC para igualarse a un Mac, que en ese entonces era la magia de los ordenadores, debido al hardware y al software que estaban fusionados y actuaban como uno solo, dando un mejor rendimiento. El caso es que Microsoft realizó la misma arquitectura que un PC para fabricar su consola, pudiendo incluso cambiar el disco duro con facilidad. El caso es que entre GameCube y Xbox consiguieron que las comparaciones al PC y similitudes empezasen a hacer eco. En la séptima generación, en la cual Nintendo ya no quería competir por la potencia apostando por la Wii, Sony sí quiso apostar por la potencia y Microsoft estaba claro que iba a recorrer el mismo camino. Así empezó a sonar la guerra de potencia entre PlayStation 3 y Xbox 360. La arquitectura de la PlayStation 3 era una mezcla entre RISC y CISC. En cambio, la Xbox 360 se acercaba aún más al PC, pero manteniendo como siempre su desarrollo. Incluso utilizaron más de 1000 Macs para desarrollar todo el software de Xbox 360, siendo Microsoft una de las compañías que más Macs compró a Apple, debido también a que Microsoft iba a implementar el mismo procesador que contaban los Macs en su momento. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. El caso es que desde ese momento el desarrollo a Xbox 360 era más fácil que en PlayStation 3,
pero PlayStation 3 ganaba en potencia. De ahí, en esta octava generación, empieza lo que marca todo. El PC domina en potencia, dejando a PlayStation 4 y Xbox One como segundas dominantes. Y actualmente, cada año las tarjetas gráficas, procesadores y memoria RAM aumentan increíblemente e innovan año tras año. PlayStation 4 y Xbox One, las consolas actuales, se tienen que actualizar para estar al día con los requisitos actuales tecnológicos, cosa que en el caso de un smartphone, cada año se actualiza a una versión nueva. Podemos poner de ejemplo el iPhone 6 y 6S y luego el 7, y cada vez, en términos de consola, esto es una realidad. Veríamos cada año una consola a 400 o 500 euros o dólares, que ofrezcan más potencia que la anterior, pero que sea compatible con los juegos anteriores. Vamos, una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X, que ya se ha visto que simplemente es una actualización para jugar a 4K nativos o rescalados. Y tras escuchar varias declaraciones afirmando que las consolas ya no tendrán generaciones, ya que a partir de aquí es posible que una consola se actualice año tras año, y eso de poner números como PlayStation 5, PlayStation 6, PlayStation 7 ya se vaya a dejar de lado. Pese a ese caso, encontramos al PC algo más atractivo, debido a que solo tienes que cambiar los componentes y te saldría más a cuenta. Tecnología modular y tecnología compacta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál nos conviene más? En la compacta nos encontramos consolas de la actual generación que no se pueden cambiar su interior, y por lo tanto no se puede comprar sus componentes por separado. En cambio, la tecnología modular es lo que vemos en un PC de torre, todas las posibilidades de cambiar el equipo completo y dar la mejor opción a la que tu presupuesto requiere. Montarla tú mismo te hace ahorrar bastante dinero, pues nada más lejos de la realidad. Hay otra consola que ya es modular, o podría serlo aún más en un futuro, y es la Nintendo Switch. Esa similitud con el PC, ya que no puedes cambiar los componentes íntegramente, eso es verdad, pero sí podríamos ver revisiones de cada sector de sus componentes externos, o sea de su hardware, y venderse por separado, cosa que en una consola compacta no vas a ver. En una PlayStation 4 no lo verás, en una PlayStation Vita tampoco, en una 3DS ni mucho menos, e incluso los Smart Z que tienen potencia están limitados a un ciclo de vida. Una Nintendo Switch sí puede hacerlo. Tenemos el dock que próximamente, por no decir en un año, podríamos ver su revisión con potencia en su interior, cosa que es muy posible y que gustaría a todo el mundo. Mejorar también los Joy-Cons y venderse por separado de aquí 3 años, por ejemplo, y sobre todo mejorar la consola en sí. Aumentarle la pantalla a 1080, por ejemplo, la batería y hacerle un cambio total. Y todo eso venderlo por separado con un gran tiempo de diferencia. Claramente, si no te gusta el Joy-Con nuevo, te quedarás con el anterior, que no tendría nada que envidiarle. Podrías cambiar tu consola, la tablet, por un precio muy reducido, unos 100 o 150 euros o dólares hablaríamos más o menos. Y si no, también podrías disfrutar de todos los juegos. Y también el dock, que te aumentaría la potencia, podrías cambiarlo si lo ves necesario, y si necesitas una potencia gráfica mayor. Y ahora no vengan con que es una mala opción, y que en total sería 500 euros o más, ya que es una consola modular de hardware. Tú eliges, al igual que existen componentes muy caros en un PC, que en total llegarían a 5.000 euros, y tú te haces el presupuesto de uno de 1.000, esa es la gran similitud. La consola Nintendo no te ofrece potencia, entonces es aún más sencillo, y es una opción para ti. Si actualizan un periférico, vas a poder elegir si lo necesitas o no. En cambio, cuando al año se actualice una consola como PlayStation 5 a 8K o Xbox Tarántula S a 500 euros, también veremos una actualización del dock de Nintendo Switch a 150 o 250 euros, por ejemplo, que ofrezca una potencia en el modo sobremesa muy buena y que se verá las diferencias de las revisiones, haciendo que Nintendo Switch gane esta novena y larga generación que está por llegar. ¿Consola modular o consola compacta? ¿Qué decides tú? Las opciones de momento son limitadas,
Pero de aquí varios años se verá un mercado más difícil, y es el de los dispositivos móviles, que aseguran superar a una PlayStation 4 a final de año, y para el año siguiente ya tendrán la misma potencia. Y eso ya se va viendo si eres un programador o un ingeniero electrónico, cada vez queda menos. Como se ha declarado, la diferencia entre una consola y un smartphone es como la diferencia definida entre un MacBook Air contra un iPad. Están muy cerca y ya son dispositivos similares. En este cambio, la clave está en que una consola sea portable y modular, cosa que es actualmente Nintendo Switch. Incluso cuando no busca la potencia, está claro que estamos ante una innovación como consola que puede competir tanto en consolas de sobremesa como en consolas portátiles, tanto como en tablets como en smartphones, dando a entender que la consola es para un público muy grande. El futuro de esta consola ya está dada, y tras hacer una mezcla de todos los dispositivos vistos, nos damos cuenta del paso que ha dado Nintendo con la Switch. Dentro de poco, también veremos a la Switch funcionando como una tablet con Netflix, YouTube y muchas aplicaciones más que darán un paso para los que buscan una tablet y jugar. Eso ha sido todo. ¿Tú qué prefieres, una consola modular o una compacta? Ponlo en los comentarios. Yo me voy y no te olvides, sé Togby.